Muy buenas a todos, bienvenidos a esta semifinal de perdedores. Se ha jugado a dos partidas, 15 minutos más 3 segundos. Vemos cómo está la clasificación antes de esta partida. Y como veíamos en el cuadro de arriba, en el vídeo anterior, Caruana vencía a Nakamura. Trajimos una de las partidas muy bueno. Caruana a estos ritmos también. Y bueno, pues Nakamura pasa a la parte de abajo y jugaría contra el vencedor entre Carlsen y Aronian que ya se ha producido. De momento esta es la primera partida de las dos que han jugado. C4 en el tablero por parte de Carlsen, apertura inglesa, a lo que de momento se responde con caballo F6, caballo C3 y al igual que hubiese ocurrido en la partida anterior que hemos traído, se entra en una variante de los cuatro caballos, ¿no? Caballo F3, caballo C6 y ahí está. Tras estas jugadas de 4, bueno, pues golpeando el centro, E4 evitando cambios, atacando al caballo, este se retira de 2 con doble ataque sobre este peón y tras estas jugadas alfil B4, no realmente clavando, pero las blancas no pueden capturar ni con uno ni con otro caballo, ¿no? Ya que tras esta captura sería perdedora porque ahora pues un caballo o el otro quedarían clavados y las negras aprovechan para ganar pieza. Por lo tanto, tras estas jugadas, de momento se juega E3, alfil por C3, entregando la pareja de alfiles, B por C3, Levon Aronian se enroca en corto y Carlsen juega este movimiento bastante agresivo que es G4 en busca de G5 y como vemos, bueno, pues el caballo es el único defensor de este peón de 4. Además, el problema que tienen las piezas negras es que a una jugada como torre E8 para retirar el caballo una vez se juegue G5, que esto no pasa en la partida, el tema es que el caballo se queda sin movimientos. Todas las casillas están controladas por piezas blancas, por lo tanto estarían perdidas. Esto no ocurre y por ver una línea más o un movimiento como H6 frenando G5 o al menos si se juega se captura, se puede jugar primero H4 y el problema estaría en que bueno, pues se abre la posición del rey negro, como vemos ya está enrocado y bueno, pues también sería bastante malo para las piezas negras. Por lo tanto, aquí lo que hace Aronian es jugar D6, dando la casilla de D7 al caballo si se juega G5, que ahí lo juega Carlsen, y tras estos movimientos caballo D7 y caballo por E4, que aunque la dama ataca al peón de G5, está defendida por el caballo. ¿Por qué no atacar esta pieza jugando F5? Y peón por, con captura al paso, caballo por F6. Por lo tanto, bueno, parece que por un peón que ha entregado Aronian, vamos a ver qué tipo de compensación tienen. Por ejemplo, las piezas blancas todavía tienen al rey blanco en el centro del tablero, por otro lado la columna semiabierta, la columna G, a su favor y bueno, pues de momento piezas atacadas, ¿no? Se retira el caballo a G3 y dama E8 colocando, bueno, pues la dama mirando el centro. A una jugada o a un error por parte de las blancas como alfil A3 por ver ideas de las piezas negras, alfil G4 puede ser una idea, incluso caballo G4 tocando dos veces este peón de F2 y a ver cómo se puede defender en una segunda ocasión y las piezas negras, como vemos ya en la barrita, pues estarían con bastante ventaja. Por lo que Carlsen juega F3, controla caballo G4, alfil G4, pero por otro lado debilita bastante este peón de 3 y tras estas jugadas B6 con ideas quizás de fianchetar este alfil por esta diagonal. Tras estos movimientos la partida continúa con torre G1 aprovechando esa columna que comentábamos, caballo A5 atacando ya en C4 de momento defendido y Carlsen monta pues un muro de peones centrales de esta manera. Tras estas jugadas el rey se retira H8, alfil D3 y caballo H5, lo cual directamente se podría haber jugado este movimiento en el que hay doble ataque sobre este peón y a un movimiento como dama E2 tienes dama 4 con triple ataque sobre el mismo peón, sobre el peón de C4 y las piezas negras, bueno, pues bastante activas, que es lo que pide la posición a cambio de ese peón que habían entregado. De momento juega caballo H5, ideas de saltar esta casilla de F4 y especialmente cuando se coloca la dama en E2 desarrollándola y quizás buscando ese enroque en corto, caballo F4 y alfil por F4. Si retiras la dama a una casilla como F1, pues quedaría atrapada tras alfil H3, por lo tanto, bueno, o atrapada o si se retira te está cayendo la pieza, por lo tanto las piezas blancas estarían perdiendo y el tema es que, bueno, pues a una jugada o a un movimiento como dama E3 en esta posición, alfil A6 parece bastante fuerte, ya que este peón de C4 está cayendo y nuevamente quizás hay presión
por parte de las piezas negras. Por lo tanto, lo que se juega, siendo el mejor movimiento, perdón, tras caballo F4 es alfil por F4, torre por F4 y dama E3 ahora sí atacando a la torre. El tema es que podríamos pensar en este movimiento dama F7 sosteniendo a la torre, reforzando o atacando dos veces al punto F3 y además la dama ataca dos veces a este caballo. ¿Por qué no jugar este movimiento? Pero como vemos no funciona debido a caballo F5 y el problema es que la torre, bueno, pues habría que entregarla en esta posición, ya que si capturas con el alfil pues la torre está indefensa y las blancas estarían con bastante ventaja. Difícil como siempre todo esto. Aronian retira la torre sabiamente a F8 y aquí Carlsen, manteniendo el rey en el centro, quizás pues un error de concepto, por decirlo de alguna manera, lo que hace es jugar C5. Parece que caballo F1 para caballo D2 podía ser muy interesante, ya que como vemos el caballo pues defiende C4, también E4, el peón de F3 que es un poquito débil, pero opta por este movimiento sin miedo alguno, abriendo la posición, como decimos, pudiéndose abrir completamente la columna B y el rey todavía, bueno, pues está en el centro. Parece que la máquina no le gusta del todo. B por C5, D por C5 y ahora de alguna manera Levon Aronian, bueno, pues quizás alfil E6 jugando directo, continuando con ese desarrollo, podría ser interesante, pero juega a dama E5. La idea es que ataca al peón de C3 y también hay un doble por parte de las negras sobre el peón de C5. Hay que recordar que, no sé si lo he comentado, que las blancas de momento mantienen ese peón de más, y el tema es que, bueno, pues ahora sí que se juega caballo E2 y dama por C5, no gustando pues esta combinación para las piezas negras, ¿no? El tema es que se recupera ese peón, pero a cambio, bueno, pues quedan peones débiles, difíciles de defender, como vamos a ver a continuación, y Carlsen, bueno, pues conecta las torres de esta manera, el rey se activa, está en F2, alfil E6 y torre G5 ya yendo por un peón que estando clavado además, ya que el caballo de A5, bueno, pues estaría indefenso. Tras estas jugadas se juega torre a D8, se gana un tiempo atacando al alfil, quizás rey E3 es más natural, va a venir un poquito más adelante, alfil B5 retirando el alfil, pero bueno, pues Aronian también está a un gran nivel y encuentra el mejor movimiento, que es difícil, ¿no? Quizás podéis pausar ahora el vídeo para ver cuál podría ser una jugada muy interesante para las piezas negras, y es la que viene a continuación, siendo A6. Lo que hace es entregar un peón y además lo bueno es que el alfil pues se queda sin movimientos, prácticamente no tiene jugadas, todo controlado bastante bien por parte de las piezas negras, lo que obliga a este alfil a capturar, ya que si se retira a 4, si se retirase, torre de 3 parece un movimiento bastante fuerte, bueno, pues con doble ataque, por ejemplo, sobre este peón de F3. Por lo tanto, Carlsen no tiene más que capturar y gracias a eso torre a 8, bueno, pues activando completamente esta posición, como vamos a ver a continuación. Nuevamente hay que hacer con el alfil algo, se retira ahora sí a D3 y caballo B3, ¿no? No se puede capturar ya que se perdería calidad. Es verdad que la barrita todavía sigue con igualdad, pero quizás de una manera práctica pues sería complejo para las piezas blancas continuar de esta manera. Torre B1, retiras la torre, pero realmente, bueno, pues no estás atacando al caballo ya que está defendido por el alfil, y las negras pueden capturar en A2 o incluso caballo D2 con doble ataque sobre este peón de F3, detrás está el rey, pues sería también interesante, por lo que aquí lo que se juega, bueno, Carlsen también a un nivelazo tremendo, juega torre D1, ¿no? Retirándose a esta posición, defiende la casilla de D2, a cambio es verdad que entrega el peón de A2, esto lo aprovecha Aronian clavando al caballo, y tras estas jugadas ahora sí rey E3 activando el rey, llevándolo al centro, estando muy juntito con sus piezas y quitándose de esa clavada. Tras estas jugadas clave también, ya que Aronian lleva menos tiempo y como vemos tiene 1.45, juega H6, perdón, tras pensar pues un minuto y medio en el reloj, se queda solamente con 15 segundos, hay un incremento de 3 por jugada, pero claro, también Carlsen, bueno, pues hace buenas jugadas y bueno, pues aquí está un ejemplo, ¿no? Ataca el alfil, se juega alfil F7, parece que alfil G8 es menos mala quizás para traer el alfil por la otra diagonal, y sobre todo si se juega alfil G8 y no alfil F7 evitaría este movimiento que hace Carlsen, que es una clavada bastante molesta, ya que de momento la torre pues está sin proteger, ¿no?
Para quitarse de este tema, lo que hace Aronian de momento es jugar caballo a5, deja indefenso a este peón, Carlsen captura en c5, ataca en c7, c6 quedando defendido y h4, bueno, pues sin mucha prisa, lo que hace con este movimiento es tener doble control sobre g5 y así evitar quizás que las piezas negras puedan activarse vía columna H, ¿no? O por el flanco de rey. Perdón. La partida continúa con torre a3, caballo d4 y tras caballo c4 con jaque, bueno, pues ¿qué se puede jugar? Hay bastante maraña de piezas en el centro del tablero. El problema está, o el tema está, es que si alfil por c4 antes de recapturar las piezas negras, pues existe este movimiento que viene con jaque, se gana un peón o se recupera ese peón perdido que tienen las negras y quizás no es lo mejor del todo para las piezas blancas, torre de 3 y tras torre por c4, bueno, es verdad que se captura en c6 manteniendo ese peón de más las blancas con cierta ventaja también en la barrita, pero bueno, parece que es menos fuerte de lo que a continuación va a jugar Carlsen, ya que aquí en esta posición no captura con el alfil y decide, bueno, pues capturar con la torre y llegar a una posición que vemos a continuación. Alfil por c4, alfil por c4, torre por c3 con jaque, el alfil vuelve para cubrir y bueno, pues no perder la pieza si el rey se retiraba. Y el tema es que hay dos piezas menores por torre. En cuanto los peones están igualados, las negras tienen su peón pasado, también las blancas y todas las piezas alrededor del rey, aunque de momento este alfil, bueno, pues como vemos está clavado. Torre de 8 metiendo presión a esta posición, el caballo podría estar clavado, pero tras caballo e2 hay doble defensa sobre este pieza y además se ataca la torre. Mantiene la presión sobre el alfil retirándose a torre a3, caballo f4 y tras c5 la idea de Aronian es jugar c4, ganar esa pieza clavada, pero Carlsen, bueno, pues de momento lo que hace es defenderlo jugando torre c1, el caballo retirándose a f4 defiende una segunda vez al rey, de ahí que la torre se podía haber movido y g5 molestando a este caballo, ¿no? Peón por, atacando la pieza que defiende al alfil atacado en dos ocasiones, caballo de 5 es la respuesta. Y el tema es que, bueno, pues bloquea a la torre de d8 y todo lo tiene controlado. Aronian lleva la torre a c8 quizás para empujar en algún momento pues este peón, el alfil nuevamente pues sigue clavado y tras caballo c3 la idea de este movimiento, como vamos a ver a continuación, va a ser una maniobra tremenda para colocar el caballo en c4. Tras estas jugadas rey g7, caballo b1, torre a2 y caballo d2. Tras estas jugadas el rey se activa más de Aronian, el caballo cumple su cometido y se coloca en c4, la torre queda sin fuerza y así se libera esta torre para entrar en el flanco de rey y poder activarse. Torre b8 activando también la torre de las piezas negras, torre h1, rey g7 volviendo para defender la entrada de la torre blanca y tras estas jugadas ahora sí que se juega e5 empujando este peón pasado. Torre h8, no se cambian piezas, torre g1 atacando al peón, torre h5 y tras caballo d6, bueno, como vemos, Carlsen va progresando poquito a poco en sus piezas. Torre a3 clavando nuevamente al alfil, no obstante, bueno, pues el caballo también defiende este posible avance del peón de c4, rey e4 quitándose de la clavada y tras torre h4, torre g4, rey f8 y tras alfil c4, torre por g4 jaque. No tiene mucho más que hacer las piezas negras. Vienen estos movimientos, torre g3 atacando al peón, rey f5 lo defiende y torre 3, bueno, pues haciendo algo, ¿no? El tema es que si das este jaque, pues te están capturando quizás directamente el peón. Se opta por este movimiento, rey f6, bueno, pues evitando capturar este peón y yendo a por la partida, lógicamente, y tras torre f3 jaque, el caballo, bueno, pues bloquea perfectamente pues cualquier posible jaque. El peón además está acompañado al menos dos casillas más. Tras estas jugadas se juega torre f4, viene con ataque sobre el alfil y aquí Carlsen, bueno, pues termina la partida de una manera magnífica o bueno, hace que Aronian abandone y el tema es que es un movimiento pues muy bonito y lo que juega es e6 y en esta posición Aronian decide abandonar. Se está entregando el alfil pero no se puede capturar, ¿no? Ya que tras torre por c4, ganando la pieza, tienes esta coronación, este movimiento pues viene con jaque y si colocas el rey de por medio tienes este doble jaque ganando la pieza, ¿no? y la partida.
Por otro lado, las piezas negras es verdad que no tienen por qué capturar, y un movimiento quizás como torre 4, pues nuevamente la misma idea, E7 viene con jaque, y en caso de jugar rey E8 tienes la misma idea dando este doble, o incluso mate en una jugada llevando el alfil a B5. Tremendo Magnus Carlsen, también con ideas buenas Levon Aronian, pero quizás el tiempo también le ha jugado una mala pasada. La segunda partida también la ganó Magnus Carlsen, parecía que iban a terminar en tablas, pero bueno, pues tuvo que arriesgar para reponerse de la pérdida de esta partida, y finalmente pues Magnus Carlsen jugará contra Nakamura esta primera final de perdedores y posteriormente la gran final contra Carbona. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.